Bienvenidos una vez más a su canal, el refugio perfecto para encontrar esas joyas ocultas que te atrapan desde el primer capítulo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, miniseries turcas adictivas, dobladas al español y, lo mejor de todo, con pocos episodios. Si lo escucharon bien, nada de eternas novelas de 150 capítulos, aquí les traigo lo bueno, bonito y breve, perfecto para maratonear en un fin de semana o en esas noches en las que solo quieres desconectar. Y antes de que empecemos a revelar los nombres de estas series que te robarán el sueño, quiero invitarlos a que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos con las mejores recomendaciones, noticias y chismes sobre el mundo de las series turcas. Vamos, no sean tímidos, un clic y ya son parte de esta gran familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense un cafecito, acomódense en el sillón y acompáñenme a descubrir estas maravillas. La primera joyita que les quiero presentar se llama Ethos, también conocida como Bir Bakar. Esta serie que encontrarán en Netflix es una verdadera obra de arte. No se dejen engañar por la aparente simplicidad de la premisa, porque debajo de esa fachada se esconde una historia profunda y conmovedora sobre la sociedad turca moderna. ¿De qué va? Pues sigue la vida de un grupo de personas muy diferentes entre sí, que provienen de distintos orígenes socioeconómicos, culturales y religiosos, y cómo sus vidas se entrelazan a través de una psicóloga en Estambul. Es una serie que te hace reflexionar sobre la identidad, la tolerancia, la fe y las diferencias que nos separan, pero también sobre aquello que nos une como seres humanos. Tiene solo 8 episodios, así que te la puedes devorar en un fin de semana. La actuación es impecable, la dirección es magistral y el guión es simplemente brillante. Si buscas algo más que simple entretenimiento, si quieres una serie que te haga pensar y sentir, esta es para ti. De verdad, Ethos es una experiencia que te marcará. *** Profundizando en la belleza introspectiva de Ethos, un viaje a la alma turca ***. Ethos no es solo una serie, es un espejo que refleja las complejidades de la sociedad turca contemporánea. Es una obra que se atreve a explorar temas sensibles con una honestidad brutal y una sensibilidad exquisita. La serie desmantela estereotipos, desafía prejuicios y nos invita a comprender la riqueza de la diversidad que existe dentro de una misma nación. Cada personaje en Ethos está construido con una profundidad y una autenticidad que los hace increíblemente cercanos y reales. Desde Merim, la joven mujer de origen humilde que lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece estar en su contra, hasta Peri, la psicóloga cosmopolita que lidia con sus propios demonios internos. Cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva única sobre la vida en Turquía. La serie aborda temas como la brecha entre lo secular y lo religioso, la tensión entre las tradiciones ancestrales y la modernidad, la lucha por la igualdad de género y la discriminación contra las minorías. Pero lo hace de una manera sutil y matizada, sin caer en sermones ni juicios de valor. Ethos simplemente nos presenta la realidad tal como es, con sus luces y sus sombras, y nos deja a nosotros la tarea de reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones. Además de su profunda carga social, Ethos también es una serie visualmente impactante. La fotografía es impecable, con tomas que capturan la belleza y la melancolía de Estambul. La banda sonora es evocadora y contribuye a crear una atmósfera de introspección y reflexión. En definitiva, Ethos es una obra que te atrapa desde el primer minuto y te acompaña mucho tiempo después de haber visto el último episodio. Es una serie que te hace pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Es sin duda una de las mejores series turcas de los últimos años. Si buscas algo que te desafíe intelectual y emocionalmente, no dudes en darle una oportunidad a Ethos. No te arrepentirás. La siguiente en nuestra lista es Immortals, también conocida como Yaşamayanlar. Si lo tuyo es la fantasía urbana con un toque oscuro y mucha acción, prepárate porque esta serie te va a encantar. También la encuentras en Netflix, y aunque no es una producción turca típica, te aseguro que te va a sorprender. La historia se centra en Mia, una joven vampira que busca vengarse de Dmitri, el vampiro que la convirtió. Ambientada en la vibrante ciudad de Estambul, Immortals te sumerge en un mundo secreto lleno de vampiros, cazadores y criaturas sobrenaturales. La serie tiene solo 8 episodios, lo que la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Los efectos especiales son bastante buenos para ser una producción turca,
las actuaciones son sólidas y la trama es lo suficientemente intrigante como para mantenerte pegado a la pantalla hasta el final. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, no te la puedes perder. *** Immortals Vampiros en el Bósforo, una fusión de mito y modernidad ***. Immortals ofrece una perspectiva fresca y audaz sobre el mito del vampiro, transportándolo a la fascinante y misteriosa ciudad de Estambul. La serie no se limita a copiar los clichés del género, sino que los reinventa y los adapta al contexto cultural turco, creando una propuesta original y atractiva. La trama de venganza de Mia es el motor principal de la serie, pero Immortals también explora temas como la inmortalidad, la pérdida, la soledad y la búsqueda de identidad. A través de los ojos de sus personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre los límites de la moralidad. La ambientación en Estambul es uno de los puntos fuertes de Immortals. La serie aprovecha al máximo la belleza y el exotismo de la ciudad, mostrando sus calles laberínticas, sus mezquitas centenarias, sus palacios opulentos y sus rincones más ocultos. La música es otro elemento clave, con una banda sonora que combina ritmos tradicionales turcos con sonidos electrónicos y rockeros, creando una atmósfera vibrante y llena de energía. Los efectos especiales son sorprendentemente buenos para una producción turca, especialmente en las escenas de acción y transformación de los vampiros. Las actuaciones son sólidas, con un elenco que logra transmitir la complejidad y el dramatismo de sus personajes. Si buscas una serie de vampiros diferente con una trama intrigante, una ambientación exótica y un toque de adrenalina, Immortals es una excelente opción. Te aseguro que te sorprenderá y te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Ahora, vamos con algo un poco más ligero, pero igual de adictivo, Aleph. Esta serie, que puedes encontrar en plataformas de streaming con subtítulos y, a veces, doblada, es un thriller policíaco con toques de misticismo y simbología otomana. La historia sigue a dos detectives, uno joven e impulsivo y el otro más experimentado y escéptico, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta siglos atrás y que está relacionada con la cábala y la historia otomana. Aleph tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en una opción ideal para un fin de semana de misterio y suspense. La serie está muy bien producida, con una fotografía impresionante y una banda sonora envolvente. Las actuaciones son convincentes y la trama te mantiene en vilo hasta el último minuto. Si te gustan los thrillers policíacos con un toque de historia y misterio, dale una oportunidad a Aleph. Aleph, un thriller otomano envuelto en misterio y cábala ***. Aleph es una serie que te atrapa desde el primer minuto con su atmósfera oscura y misteriosa. La trama, que combina elementos del thriller policíaco con toques de historia y misticismo, es realmente fascinante. La investigación de los asesinatos rituales en Estambul lleva a los dos detectives a descubrir una conspiración que se remonta siglos atrás y que está relacionada con la cábala y la historia otomana. La serie destaca por su impecable producción, con una fotografía que captura la belleza y el misterio de Estambul, y una banda sonora que te sumerge en la atmósfera de la historia. Las actuaciones son convincentes, especialmente las de los dos protagonistas, que logran transmitir la tensión y el conflicto que existe entre sus personajes. Aleph es una serie que te hace pensar y reflexionar sobre temas como la fe, la historia, el poder y la corrupción. Es una propuesta original y audaz que te mantendrá en vilo hasta el último episodio. Si eres fan de los thrillers policíacos con un toque de misterio y te interesa la historia otomana, no te puedes perder Aleph. Te aseguro que no te decepcionará. Cambiando completamente de género, les presento 7 Youth o 7 Faces, traducido como 7 caras. Esta es una antología de 7 historias independientes, cada una explorando un dilema moral diferente. Cada episodio cuenta con un elenco diferente y una historia autoconclusiva, lo que la hace perfecta para ver de forma esporádica o para maratonearla completa. Los temas que se abordan son muy variados, desde la infidelidad y la venganza hasta la ambición y el perdón. 7 Youth es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moralidad. Aunque es difícil encontrarla doblada, los subtítulos son fáciles de seguir y la calidad de las historias compensa cualquier inconveniente. Tiene solo 7 episodios, uno por cada rostro de la moralidad, y te aseguro que cada uno te dejará pensando durante días. Si buscas algo diferente y estimulante, esta es tu serie. ***7 Youth
7 dilemas morales que desafían tu perspectiva ***. 7 Youth se presenta como una antología provocadora que disecciona la complejidad de la moralidad humana. Cada episodio, una historia autoconclusiva, se convierte en un microcosmos donde las decisiones se enfrentan a consecuencias y los personajes, atrapados en encrucijadas, nos invitan a cuestionar nuestros propios valores. La serie se distingue por la diversidad de sus tramas y la agudeza con la que aborda temas universales. Desde la traición y la búsqueda de venganza, hasta la ambición desmedida y la redención a través del perdón, 7 Youth explora los rincones más oscuros y las luces más brillantes del alma humana. La calidad de la producción es notable, con una dirección cuidada y actuaciones convincentes que dan vida a personajes complejos y emocionalmente resonantes. La serie se adentra en las profundidades de la psique humana, exponiendo las contradicciones y las vulnerabilidades que nos hacen ser quienes somos. 7 Youth es una propuesta que desafía al espectador a reflexionar sobre sus propios límites morales y a cuestionar las convenciones sociales. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y debatir, 7 Youth es una opción que no te defraudará. Cada episodio es una invitación a explorar los matices de la moralidad y a descubrir la verdad que se esconde detrás de cada rostro. Y para terminar, les tengo una serie que combina romance, drama y un toque de comedia, Uysallar. Esta serie de Netflix es una mirada crítica a la vida moderna en Estambul, a través de los ojos de una familia disfuncional. La historia se centra en Oktay Uysal, un arquitecto que vive una crisis de mediana edad y que decide reinventarse a sí mismo, adoptando una doble vida. Su esposa, Nil, es una abogada exitosa que lucha por equilibrar su carrera con su vida familiar. Sus hijos, Is y Denise, son adolescentes que lidian con sus propios problemas e inseguridades. Uysallar es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia y la autenticidad. Tiene solo 8 episodios y es fácilmente adictiva gracias a sus personajes entrañables, su humor inteligente y su trama conmovedora. Aunque no es una serie romántica típica, tiene momentos muy dulces y te hará suspirar más de una vez. Si buscas una serie que te haga sentir identificado y te saque una sonrisa, no te pierdas Uysallar. Uysallar, una comedia dramática que desentraña la crisis de la modernidad en Estambul. Uysallar ofrece una mirada ingeniosa y conmovedora a la vida de una familia turca en medio del torbellino de la modernidad. La serie, con su mezcla de humor inteligente y drama realista, nos invita a reflexionar sobre las presiones sociales, las crisis personales y la búsqueda de la autenticidad en un mundo cada vez más complejo. La historia de Oktay Uysal, el arquitecto que se enfrenta a la crisis de la mediana edad, es el hilo conductor de la serie. Su decisión de adoptar una doble vida, en un intento desesperado por escapar de la rutina y encontrar un nuevo sentido a su existencia, genera situaciones cómicas y a la vez profundamente dramáticas. Los demás miembros de la familia Uysal también tienen sus propios problemas y desafíos. Nil, la esposa de Oktay, lucha por equilibrar su exitosa carrera profesional con las exigencias de la vida familiar. Is y Denise, los hijos adolescentes, lidian con sus propias inseguridades y la presión de encajar en una sociedad que les exige constantemente. Uysallar destaca por la autenticidad de sus personajes y la forma en que aborda temas como la infidelidad, la depresión, la ansiedad y la incomunicación. La serie no busca dar respuestas fáciles ni ofrecer soluciones mágicas, sino que se limita a mostrar la realidad tal como es, con sus contradicciones y sus complejidades. Uysallar es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la autenticidad. Si buscas una comedia dramática que te haga sentir identificado y te saque una sonrisa, no te pierdas Uysallar. Te aseguro que te conquistará con su humor inteligente, sus personajes entrañables y su trama conmovedora. Y bueno, mis queridos adictos a las series turcas, esas han sido mis recomendaciones de miniseries turcas adictivas, dobladas al español y con pocos episodios. Hemos recorrido desde thrillers policíacos con toques de misticismo hasta dramas familiares con mucho corazón, pasando por historias de vampiros y antologías de dilemas morales. Espero que alguna de estas series les haya llamado la atención y que se animen a darle una oportunidad. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, o bien, pueden encontrarlas con subtítulos en línea. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir mis recomendaciones y descubrir nuevas series con ustedes.
Ahora, quiero saber cuál de estas series les llamó más la atención y cuál van a ver primero. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber si tienen alguna otra miniserie turca que les haya encantado y que quieran recomendarme. Siempre estoy buscando nuevas joyas para compartir con la comunidad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero en el próximo vídeo con más recomendaciones, noticias y chismes sobre el mundo de las series turcas. Hasta la próxima.